¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Me da gusto estar de nuevo con ustedes en este programa de comunicación de la ciencia y de formación para divulgadores de la ciencia en Morelos y en México. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles una breve historia de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Pues como todos ustedes saben, Somedicid es una de las organizaciones civiles de mayor arraigo en el país. Fue creada en 1986 por un buen número de investigadores y divulgadores, básicamente de la UNAM. Fueron 19 los socios fundadores que se reunieron durante varios meses de 1986 en las instalaciones del Museo Tecnológico de la Comisión Federal y finalmente pues acordaron formalizar la Somedicid el 12 de diciembre de 1986. Por ahí en alguna ocasión escuché a Jorge Flores que para que algunas de estas cosas funcionen, pues hay que sumarse al 12 de diciembre, que es un día de gran festejo en el país. También un 12 de diciembre se creó Universum. Yo creo que él era el que decía más bien que era un buen día porque él fue también, Jorge Flores, recientemente fallecido, uno de los fundadores de la Somedicid. Pues ciertamente, después de unos meses de trabajo, iniciaron las actividades, se formaliza como en todo las reuniones de trabajo, se determina un consejo directivo, se crean asambleas y esto pues le da con fortuna una gran actividad a la sociedad durante el primer año. Y digo que en realidad es una gran actividad porque de inmediato logró conjuntar en el segundo semestre del 87 un programa denominado Jornadas Newtonianas que firmó con la Sociedad Mexicana de Física y con ellos en el Planetario de Puebla iniciaron estas jornadas. Básicamente la creación de Somedicid al principio estaba muy dirigido a divulgar las actividades de los investigadores científicos de las universidades y de favorecer la creación de publicaciones y algunos otros materiales que le dieran vida a la divulgación de la ciencia. En septiembre de ese mismo año, del 87, se organizó un curso de ciencias planetarias. Fue un evento, me platican, un evento grandioso porque de entrada la Somedicid en su primer año de actividades logra establecer un acuerdo con la Sociedad Planetaria de Estados Unidos y el Museo Tecnológico de la Comisión Federal. Fue muy renombrado. Yo todavía por ahí he leído algunas notas de esa época y destacan mucho la creación, la realización de estas actividades. En 1988, tras un año también de grandes esfuerzos, la Somedicid, en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y algunas otras organizaciones, logran fundar la Casa de la Ciencia de Morelos el 18 de febrero. Es un acto verdaderamente interesante porque personajes de la talla de Guillermo Fernández de la Garza, Jorge Flores, trabajaron mucho para lograr que esta Casa de la Ciencia se diera justamente en Morelos, dado que ya había un gran número de centros de investigación en el estado y se quería también buscar que los centros asociados al Politécnico, a la propia Universidad del Estado de Morelos y de la UNAM fortalecieran los trabajos de divulgación de la ciencia. Dentro de la Casa de la Ciencia, comenté en la vez anterior que también se formalizó el Centro de Divulgación de la Ciencia del Estado de Morelos. Eso le dio una vida interesante durante algunos años a Cuernavaca
y se conjuntaron varios convenios de colaboración con los centros de investigación de Cuernavaca y lugares cercanos. Pues inician en ese mismo año las publicaciones de divulgación de la ciencia y comienzan también las reuniones, los encuentros, los simposios. 26 al 27 de febrero del 88 se lleva a cabo el simposio Experiencias en las publicaciones de divulgación de la ciencia y la tecnología. En mayo de ese año, Somedicit comienza las transmisiones de su programa Quehacer Científico a través de Radio Información. Ya para este momento, un número de asociados se habían acreditado en Somedicit y traían una grata experiencia en publicaciones, en radio, en televisión, en armar cursos y talleres, y se empezó a fortalecer la labor de divulgación, sobre todo en la UNAM, la Ciudad de México y Michoacán, que fueron los primeros espacios que conjuntaron actividades de la Somedicit. En julio de ese año se realizó un coloquio sobre política de divulgación científica con apoyo de Colciencias. Los miembros fundadores de Somedicit realmente tenían una presencia muy favorable en América Latina, por lo tanto, de inmediato iniciaron conexiones, contactos con algunas organizaciones, sobre todo de Argentina, de Venezuela, de Colombia y de Brasil, para organizar actividades, y esta que comento, el coloquio sobre política de divulgación de la ciencia, pues se logró prácticamente de inmediato. En agosto de ese año hay una actividad muy interesante porque se trabaja con el gobierno federal para incorporar actividades de divulgación científica dentro del plan de gobierno 88-93. Esta actividad fue comandada por Guillermo Fernández de la Garza y tuve la oportunidad de formar parte de la subcomisión de divulgación científica. Fueron días y algunas semanas de búsqueda de información, de conocer planes de trabajo de otros países para generar una propuesta que ciertamente fue incorporada a los planes, y esto de alguna manera representó la inserción de primeros textos incluidos en las leyes que corresponden al plan de gobierno y sobre todo también a la del CONACYT para hablar de la divulgación de la ciencia. En agosto de ese mismo año se crea el Túnel de la Ciencia, un experimentado espacio para divulgar la ciencia y la tecnología con amplias instalaciones, pero sobre todo destaca el Túnel de la Ciencia de carácter astronómico, en donde José de Lerrán colaboró intensamente para formar esta bóveda astronómica en el túnel que está en la estación de la Raza del metro de la Ciudad de México. Bueno, durante muchos años recuerdo que se decía era el espacio más visitado del mundo porque, bueno, por ahí transitan miles de personas diarias, y eso pues ya representaba un logro muy, muy interesante. En octubre de ese año se tuvo la fortuna de tener la segunda semana de divulgación científica en Jalapa, Veracruz. Aquí se suma ya también el estado de Veracruz a las actividades que comienza a realizar la Somedicit. En noviembre del 89 tenemos el coloquio Mujer y Salud. Vean que de inmediato empiezan una serie de temas de gran interés que ahora creo que es muy importante retomar, no solo hablar de temas pues muy exclusivos de ciertas áreas del conocimiento, sino buscar una diversificación. Pues ya estando en 1990, en enero de ese año, se realizó un coloquio de política científica
La SOMEDICIT estaba siendo ya invitada en esos años a presentar propuestas tanto para la ley federal, para algunas de los estados, y era necesario que se tuviera también una idea de cuáles eran las acciones de política científica que podrían apoyar a la divulgación de la ciencia, y por ello era muy interesante que en los primeros años de la SOMEDICIT muchos de los socios participaban en coloquios de esta naturaleza. En marzo de 1990 se realiza el encuentro La ciencia, el niño y el consumo en conjunto con el Instituto Nacional del Consumidor. Aquí vean también que ya comienzan algunas relaciones con instituciones de gobierno que favorecen y se interesan por la divulgación de la ciencia. En 1990 se publica el primer número del boletín de la SOMEDICIT, El Mercurio, como medio de difusión de la sociedad. El Mercurio se generó a partir de un homenaje a Bartolache, ya lo comentábamos la vez anterior, un personaje del siglo XVIII que favoreció con su periódico El Mercurio Volante información destacada en salud, en ciencias, en física, y como un homenaje a esa actividad de hace un par de casi 2 siglos o más, se publicó a nombre de SOMEDICIT El Mercurio, y de ahí pues se generaron muchas de las presentaciones y de artículos que sobresalían porque eran escritos por los propios socios. En 1991 ya bajo una consolidación formal, se genera el primer Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia en el planetario de la ciudad de Morelia, Michoacán. Morelia inicia con esto una serie de actividades huésped para la SOMEDICIT. Si mal no recuerdo, Michoacán es el estado que tiene más congresos nacionales de divulgación de la SOMEDICIT, pues han sido no solo generosos, sino el contar con un grupo de divulgadores en Morelia y ciudades vecinas ha permitido que se realicen allí una serie de congresos nacionales, siendo el primero ahí mismo. Y pues una de las actividades de mayor envergadura para la SOMEDICIT lo ha constituido el Premio Nacional de Divulgación Alejandra Haidar, que se fundó en memoria de una socia fundadora de SOMEDICIT, física, promotora de la divulgación, es reconocida como iniciadora de la colección La Ciencia desde México del Fondo de Cultura Económica, y tuvimos pues ya la fortuna de que este año se entregó el premio Alejandra Haidar a Julia Tagüeña, que pues ahora está allí en el estado de Morelos. Una de las acciones con las que yo considero que SOMEDICIT se fortaleció y permeó en CONACYT, permeó en la sociedad, pues fue la participación siempre activa de la SOMEDICIT en la Semana Nacional de Ciencia. Ustedes que la Semana Nacional es una iniciativa lograda por el CONACYT que se realizó por primera ocasión en 1994, y la SOMEDICIT fue protagonista en ese año para la consolidación de esta primera actividad que durante 25 años se realizó año tras año y finalizó con la edición 25 de la Semana Nacional en el año 2018. No se realiza más, se han cambiado algunas de las actividades de divulgación en CONACYT y se han transformado ahora en jornadas del conocimiento.
Entonces, la versión Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología inicia en 1994, termina en el año 2018 y todos los años estuvo presente Somedicid de diversas formas. En 1996, Somedicid inicia una colección de publicaciones de divulgación de la ciencia muy exitosa. Fueron 10 títulos, aunque se agregaron 2 más, no bajo esta línea, pero sí con el mismo tema. Se denominó Colección Básica del Medio Ambiente para Jóvenes, con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y también un entusiasta apoyo del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, CECADESO. Esta colección realmente fue de lo más exitoso. Se tiraban ejemplares de tirajes de muy alto vuelo. Varias de las publicaciones lograron tener una segunda, tercera e incluso cuarta edición, pues fueron seleccionados por varios programas de la Secretaría de Educación Pública para reeditarlos. Otro de los aspectos interesantes de Somedicid, que le dio mucha presencia durante muchos años, sigue siendo muy activo a esta parte, es la creación del concepto Radio Somedicid, que inició actividades en 1996, comenzando con las transmisiones de La Respuesta Está en la Ciencia por Radio UNAM, de la cual se hicieron 253 programas. Más adelante, en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y del Instituto de Energías Renovables, ha continuado este proyecto con programas como La Araña Patona en su tinta, Un Paseo por la Ciencia y Nuestras Voces. Todos los programas de radio que ha producido Somedicid están en la página o se solicitan en la página para aquellos que la quieran y lo pueden reproducir, pueden hacer algunos ajustes y ha sido muy utilizado muchos de los programas de radio Somedicid en otros países de América Latina. En el año 2000, nuestro querido José del Herrán, denominada Motores de Aire Caliente, que fue uno de los éxitos también, dado que fue considerado como un carácter itinerante y durante el año 2000 hasta el 2002 se llevó a sí ha tenido mucho éxito en la realización de breves, pequeñas, pero consolidadas exposiciones itinerantes. Yo creo que a partir de ese año 2000, por espacios de cada 2 años, siempre tuvo o ha tenido exposiciones que se han movilizado mucho por el país. Muchas de estas exposiciones han sido desarrolladas con los apoyos, en este caso de la UNAM, del CONACYT, sobre todo para la Semana Nacional de la Ciencia, se presentaban en la Semana Nacional de la Ciencia y posteriormente viajaban a otros sitios, siendo museos, planetarios o casas de la cultura, para su exposición como tal. En 2001 hubo una exposición verdaderamente fabulosa. La exposición sobre fotografía astronómica que generó una presencia muy activa de asociados, porque esta exposición se presentaba pues se presentó en varios sitios del país y con ello mucha gente se interesó en formar parte de la sociedad y pues ahí vimos que el presentar actividades generaba también membresía, por eso Somedicid ha seguido trabajando este tipo de exposiciones para atraer a nuevos. Dentro de este giro, también se creó en el año 2002 la categoría de socios institucionales.
siendo organizaciones, instituciones que se comprometían con la SOMEDICIT para organizar al menos una actividad de gran envergadura, pero que le daba mucha presencia tanto a la institución como a la SOMEDICIT. En este momento, SOMEDICIT cuenta alrededor de más de 20 asociados institucionales con los cuales, con cierta periodicidad, se conversa para diseñar la actividad que pueda ser de interés o más favorable a su institución, y se llevan a cabo estas actividades de común acuerdo. En el año 2003 se realiza por primera ocasión un Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia en conjunto con la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina y el Caribe. Esta es una organización hermana que tiene presencia en muchos de los países de América Latina y el Caribe, y con ello se hermanó SOMEDICIT para iniciar de manera conjunta eventos internacionales. El primero de ellos, pues, fue una reunión bianual de la Red de Popularización en León, Guanajuato. Tuvimos la fortuna en ese año de generar una internacionalización aún mayor de lo que teníamos en ese momento. En octubre de 2003 se presenta el premio Miguel Ángel Herrera de Divulgación Escrita de la Ciencia y la Técnica para jóvenes. La SOMEDICIT ha tenido durante su vida una serie de premios que en algún momento dado se han generado con la intención de manera muy puntual de premiar el trabajo, sobre todo de jóvenes divulgadores. En ocasiones se precisa que es en relación con un medio, pero lo que sí es importante destacar es que estos premios están en reconocimiento de personajes de la divulgación de la ciencia, y a la vez se busca que sean copatrocinados por instituciones. Este premio Miguel Ángel Herrera fue en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, del Instituto de Astronomía y el Instituto de Ciencias Nucleares. En el año 2004 se realiza el primer seminario de publicaciones periódicas de divulgación científica. En ese año yo tuve la fortuna de ser presidente por primera ocasión y destaqué durante ese tiempo la importancia de tener reuniones de manera periódica de publicaciones de divulgación de la ciencia para encontrar vertientes de colaboración y sobre todo para impulsar la realización de más publicaciones periódicas, sobre todo en las universidades. Fue muy afortunado este seminario, dado que se contó con la presencia de más de 25 revistas, periódicos, que de alguna manera se conocieron, los editores hicieron una relación muy interesante con otros, y considero que se fortaleció mucho a través de las conclusiones de este seminario la continuidad de publicaciones que todavía con fortuna existen en el país. En 2005 la SOMEDICIT tuvo un acuerdo afortunado con la Universidad de Granada para la coedición de 2 libros denominados, uno Universidad de Comunicación de la Ciencia y Más Media y Universidad el otro. Estas publicaciones son resultado de un proceso de colaboración entre SOMEDICIT y la universidad con el fin de hacer llegar trabajos de comunicadores, periodistas y divulgadores a los asociados tanto de SOMEDICIT como de otras organizaciones. Yo considero que con esto inicia una relación muy interesante con
La Universidad de Granada, pues durante los años anteriores y todavía en este año de manera muy activa, hemos tenido la presencia de periodistas y divulgadores españoles, y también allá tienen la presencia de divulgadores mexicanos invitados por Somedicit. Algunos de nosotros han tenido la fortuna de dar algunos cursos de divulgación o de periodismo científico. La Universidad de Granada cuenta con uno de los museos más exitosos de España, que es Parque Ciencias, y también ha sido anfitrión de varias de las actividades que Somedicit ha realizado en este acuerdo de colaboración. En octubre de 2005 se realiza el 14º Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y un taller latinoamericano de comunicación, ciencia y sociedad, con el tema Ciencia Global, Ciencia Local, Migración y Movilidad. Destaco el tema porque había mencionado que los temas de los congresos generalmente se iban diversificando, así como de las actividades de Somedicit. Fue muy interesante tener este tema, ya que se tuvo la presencia de colaboradores extranjeros de una manera muy importante. Este evento fue realizado en Morelia, Michoacán. En el año de 2009, la Somedicit inicia de manera muy puntual la realización de proyectos de gran envergadura. Comienza a participar en las convocatorias del CONACYT de divulgación de la ciencia, de periodismo científico o de comunicación pública de la ciencia, con el fin de hacer llegar propuestas de proyectos para talleres, ciclos de conferencias, organización de congresos, pero también asume el reto de entrar a las convocatorias de los fondos mixtos, que generalmente son de mayor importancia. Y ese año 2009 tiene la fortuna de conseguir el proyecto del Museo Interactiva de Ciencia y Tecnología de Nayarit. Se le asigna a Somedicit el proyecto de conceptualización, obra civil y desarrollo museográfico. Y con esto decía yo que se inician los proyectos de desarrollo. Ciertamente es importante la colaboración local. Aquí el Instituto Tecnológico de Tepic fue muy importante, al igual que la Universidad Autónoma de Nayarit. Este museo pues tiene presencia desde el año 2011 y fue logrado con este afán de generar proyectos de gran envergadura. En ese mismo año se realiza en colaboración con diversos organismos, especialmente Expociencias y la Red de Actividades Juveniles, el gobierno del estado de Nayarit, el primer Congreso Nacional Juvenil sobre Cambio Climático, que se realiza en Nuevo Vallarta, Nayarit. Es un evento verdaderamente importante, ya que se conjuntó la presencia de 300 jóvenes de la gran mayoría de los estados del país, y muchos de estos jóvenes fueron seleccionados para asistir a conferencias internacionales sobre cambio climático. Cambio climático ha sido un tema de gran importancia para los Somedicit. Algunos de los asociados a Somedicit cuentan con experiencia muy favorable para armar proyectos de comunicación, información y generación de materiales sobre el tema de cambio climático. En el año de 2010 se genera al interior de la Somedicit una nueva categoría, que es la de estudiantes asociados, que son considerados como socios, y también con el afán de que comience su carrera profesional de divulgadores de la ciencia y que tengan elementos de apoyo y de capacitación para ejercer su labor.
En ese año de 2010 se inician actividades en línea. Prácticamente ya tenemos 10 años realizando actividades en línea con el primer curso denominado Introducción a la Comunicación de la Ciencia. Este curso contó con el apoyo de Ana María Sánchez, que proporcionó prácticamente el 100% de los textos en los cuales los asistentes a este curso en línea leían, comentaban, reflexionaban y posteriormente tenían conversaciones con los tutores para llevar a cabo los objetivos de este curso. Fue verdaderamente el inicio de las actividades en línea que la Somedicid desarrolla ya año con año. En diferentes momentos se lanzan las convocatorias para los cursos que se cuentan. En junio de 2010 se realiza el 17º Congreso Nacional de Divulgación y a la par un primer encuentro iberoamericano de comunicación universitaria y divulgación de la ciencia. Este fue otro buen resultado de la colaboración con la Universidad de Granada. Tuvimos la presencia muy amplia de especialistas españoles, argentinos, colombianos para realizar este encuentro de manera conjunta. Y en ese marco se realiza lo que conocemos ahora como la Declaración de Ensenada. Las declaraciones en periodismo científico, en divulgación de la ciencia, son relativamente comunes cuando se organizan encuentros con una presencia amplia de especialistas en determinados temas. Pues se busca siempre que haya una declaración, un manifiesto para seguir comprometiendo a los propios divulgadores o a las instituciones a seguir en pos de nuevas metas. Es una actividad de carácter muy común que se realiza a nivel internacional en los congresos de museos, en los congresos de divulgadores, últimamente incluso los congresos de asociaciones de museos internacionales también tienen esta característica de manifiestos o declaraciones. La idea es generar una línea de acción para ese año, para los siguientes, y recordar que de manera conjunta deberíamos de estar hablando de ciertos temas para fortalecer el desarrollo de nuestra profesión a nivel internacional. En ese mismo año, 2010, se realiza un diplomado de divulgación de la ciencia, se diseña ya un diplomado desde hace tiempo, anterior incluso a ese año, pues la Somedicid y sus asociados eran invitados a dar cursos, talleres en diferentes universidades y decidimos en ese año formar nuestro primer diplomado en divulgación de la ciencia. Se sigue realizando, pero no se hace de manera periódica, sino se realiza ante la petición de alguna organización, que generalmente han sido universidades. Y lo que procuramos es rediseñar en cada ocasión ese diplomado de acuerdo a los temas que los interesados realizan. Algunos están más interesados en fortalecer la parte de divulgación escrita, otros en videos, otros en radio. Ahora es muy común en redes sociales. A otros les interesa, y eso es algo verdaderamente importante, trabajar aspectos de investigación en comunicación pública de la ciencia, y a ello se refieren estos diplomados elaborados ad hoc para que la institución pues tenga mayor satisfacción y haga presente a sus colaboradores que desean iniciar un trabajo en ese sentido. En ese año se publica el libro Ciencia y Cultura. Este se publica en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias.
trae una serie de artículos verdaderamente muy interesantes y algunos que son muy importantes de leer, como los que generó Luis Estrada. En el año de 2011, a invitación del Museo de Ciencias Descubre de Aguascalientes, se somete a la consideración local el proyecto de reingeniería del museo, financiado por el Fondo Mixto del Estado y el CONACYT. Solamente se había pedido llevar a cabo un proyecto ejecutivo de reingeniería para que en su momento el museo pudiera implementarlo. Pero bueno, aquí ya vemos justamente que comienza esta línea que yo decía de participación en proyectos de gran importancia para favorecer lo que creo que es un deber nuestro también, la creación de infraestructura para la divulgación de la ciencia, en la medida en que haya planetarios, museos, casas de la ciencia, centros de ciencia, jardines botánicos y algunas otras unidades o centros de ciencia, pues consideramos que eso va a seguir ayudando a la formación de nuestros divulgadores en el país. En el año 2011 se reedita el libro Sueños Gravitacionales del maestro distinguido Carlos Greff Fernández, que es una publicación que había realizado, si mal no recuerdo, hace como que será 40 años atrás, y que logramos tener el facsímil para reimprimirlo. Es un clásico de Carlos Greff y consideramos también que era importante reeditarlo en homenaje a este distinguido científico y entusiasta divulgador de la ciencia. Tuve la fortuna de conocerlo ya en sus últimos años y de escucharlo en algunas de sus conferencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y bueno, salía uno fascinado de todo lo que le platicaba alrededor de algún tema científico. Siguiendo con la línea de las publicaciones, en 2011, y como resultado de un producto que se entregó para el Museo de Ciencia y Tecnología de Nayarit, se realizó un manual de actividades y talleres de ciencia, para lo cual con este material se establecieron algunos acuerdos con la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Nayarit para la capacitación de docentes. En este sentido, Somedicid ha tenido intervención en varios programas, no solo relacionados con divulgadores, sino también con docentes. Creemos que también es un compromiso de la Somedicid apoyar a los docentes de ciencias, arte y humanidades, y con cierta frecuencia se han realizado actividades como seminarios, simposios o talleres incluso para apoyarlos en sus actividades diarias. Pues en agosto del 2011 se inaugura el museo y eso pues genera un gran interés de otros estados en ser apoyados por Somedicid para desarrollarles proyectos museísticos que han continuado a partir de ese año. En agosto del 2011 se crea la división, las divisiones profesionales. Cuando se realizaban algunas reuniones internas de Somedicid, pues era natural que grupos interesados en talleres, en investigación, en radio y televisión se reunieran, pero no teníamos al interior un programa que pudiera fortalecer el trabajo de estos grupos temáticos. Entonces se decidió crear las divisiones profesionales para darle mucho más fortaleza al trabajo realizado por los divulgadores y por profesionales de estos medios,
con el fin de desarrollar nuevos proyectos. En 2011, en el marco del 18º Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia, se vuelve a presentar otro manifiesto, otra declaración, y en esta ocasión fue la declaración de Morelia para impulsar la comunicación de la ciencia como política pública. Pues ahora tenemos con fortuna que la comunicación de la ciencia pues ya es un campo emergente del conocimiento. Ha trascendido, ha tenido presencia en el mundo y ya se generan para la comunicación de la ciencia programas de investigación. Está caminando mucho la idea de fortalecerla en las universidades y cada vez es más común que las universidades comiencen a crear sus propias áreas de divulgación de la ciencia o de comunicación de la ciencia con el fin de favorecer la divulgación al interior de sus instituciones, pero también para que el gran público de esas universidades conozca la labor de los científicos de la ciencia y la divulgación. En el 2012 se realiza el primer coloquio de divisiones profesionales en Tlaxcala. Durante varios años se realizaron en Tlaxcala y cada año tiene un tema específico. En ese caso fue la divulgación de la ciencia en México desde distintos campos de acción. Yo considero que ha sido muy afortunado. Entonces, nuestra organización decidió en esos años hacer un año el congreso y al siguiente un coloquio de divisiones profesionales. Cuando se realizaba el coloquio de divisiones profesionales, se tenía a la vez la posibilidad de asistir al Congreso Latinoamericano de la Red POP y dejábamos para el siguiente año siempre el Congreso para que tuviéramos la presencia amplia de los divulgadores mexicanos. En ese año 2012 se tiene también un acuerdo con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal para editar la colección infantil sobre temas de salud. 10 títulos sobre diferentes temas de salud. Una colección verdaderamente exitosa que toda era para el instituto. Logramos mantener un número importante, pero pues pronto se dio a conocer y se acabaron los ejemplares. Creo que esa es una labor interesante, hablarle a la niñez, la adolescencia de temas siempre es una labor muy grata para los divulgadores. En octubre también de 2012 se realiza una primera reunión de calidad en periodismo de la ciencia. La relación periodistas, divulgadores, pues ha sido también frecuente para nuestra organización. Recordemos que en octubre de 2012 el CONACYT presenta la primera convocatoria de apoyo a proyectos de comunicación pública de la ciencia. La lanza CONACYT, pero la SOMEDICIT forma parte del grupo convocante y además coorganiza las actividades de esta primera convocatoria que durante varios años se mantuvo y que dio la posibilidad a muchas instituciones, organizaciones y divulgadores independientes. En 2012, en octubre, se presenta la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. La SOMEDICIT colabora con diversas organizaciones para obtener en conjunto 2 libros, uno denominado ¿Hacia dónde va la divulgación en México?, formada con textos de divulgadores científicos,
y el otro es como una recopilación de materiales de divulgación. En 2013 se realiza la 13ª reunión de Red POP y la de 19 Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia. Decíamos que se fortaleció durante algunos años las relaciones conjuntas con Red POP. En esta ocasión, 2013, volvimos a tener reunión conjunta con el tema de la recreación para la recreación del conocimiento. Fue muy afortunado. Si mal no recuerdo, ha sido el evento con el mayor número de personas asistentes a un congreso de Somedicit. Muy afortunado en realidad hacer congresos con otras organizaciones hermanas para compartir experiencias. En el marco de este congreso que se realizó en Zacatecas, se tuvo también el interés de favorecer una declaración donde ya se hablaba de la importancia de incorporar la tecnología a la cultura general de la población y a contribuir con lo que ahora sigue siendo un tema de actualidad al desarrollo de las sociedades equitativas, incluyentes y sustentables. Es un tema que sigue estando vigente y seguramente tendrá presencia en otros congresos de la Somedicit. 2014 se intensifican las actividades de talleres y cursos presenciales para la formación de divulgadores en diversos estados del país. Esto ya es de manera recurrente. Tenemos invitaciones de varios gobiernos estatales o de congresos o de centros de ciencia y tecnología para formar a sus propios divulgadores. Y en términos de actividades en línea, se diseña en ese año el curso Bases Conceptuales y Metodológicas para la Comunicación Pública de la Ciencia. Con esto, pues, se sigue fortaleciendo la labor académica en línea de la Somedicit. En 2015 se tiene el interés de generar una nueva imagen institucional de Somedicit y se rediseña el logotipo y es el que estamos utilizando en la actualidad, un logotipo que se ve muy dinámico, con mucha fortaleza, colores que me parece son muy apropiados y que generan visualmente mucho interés. En 2015, la UNAM, la Somedicit participa en la Noche de las Estrellas. Eso es un evento nacional e internacional surgido a través de la colaboración del Instituto de Astronomía de la UNAM y otras organizaciones. Es un evento magnífico, tan grande como lo ha sido la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, y esta actividad ha cobrado notorio interés en América Latina en los últimos años. Somedicit es también participante a invitación de los organizadores. En 2015 se publica el libro Nuestros amigos, los gigantes de cabello verde. Empiezan también algunas ediciones de libros en línea a través del interés de nuestros asociados. Nuestros asociados presentan con cierta regularidad proyectos a la Somedicit. Las divisiones profesionales tienen ciertos recursos que en determinado momento pueden utilizarlo para generar algún proyecto, y estos proyectos pues a veces se canalizan con algo muy puntual como libros o programas de videos, etc. En 2016 se favorece una página web denominada Experimenta la Ciencia para publicar experimentos dirigidos a docentes y a niños. En enero también
se genera un manual básico de video para la comunicación y el periodismo de la ciencia en colaboración con otras instituciones, no es exclusivo de la SOMEDICIT. Pero también comienza una labor de apoyo a lo que se conoce como repositorios de documentos de comunicación pública de la ciencia, tanto a nivel interno, generando espacios para contar con libros, tesis y artículos, como también apoyar algunos otros repositorios, como el de la UNAM, y en algún momento también se envió material a los repositorios de CONACYT. En el 2016 se cumplieron 30 años de la SOMEDICIT, se realizaron durante todos los meses del año diversas actividades para conmemorar el evento y sobre todo se realizó un reconocimiento a los socios fundadores y se editó el libro 30 años de la SOMEDICIT. Bueno, este año cumplimos 35, perdón, el siguiente año cumplimos 35, esperamos también desarrollar actividades de conmemoración de la SOMEDICIT. En ese año, 2016, se realiza en colaboración con organizaciones latinoamericanas un diagnóstico de la divulgación de la ciencia en América Latina. A partir de ese año se genera una colaboración entusiasta para realizar evaluaciones, diagnósticos, evaluaciones de diversos programas de divulgación de la ciencia para fortalecer la labor en colaboración con Red Pop y en colaboración con otras organizaciones latinoamericanas. En noviembre de ese año surge una iniciativa muy interesante que se denomina Surciencia para divulgar temas de ciencia en lenguas indígenas, en colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y otras organizaciones. A la fecha se cuenta con cápsulas informativas en diversos idiomas de regiones del país que han fortalecido la comunicación con esas comunidades y es una de las tareas que nos interesa mucho seguir pulsando. En el 2007 se genera un nuevo premio, el Premio Luis Estrada para jóvenes divulgadores, de manera puntual para apoyar de nuevo las labores de divulgación realizadas por jóvenes inspirados en la labor fundadora y promotora de Luis Estrada. Así se van sumando varios premios durante los años. Son premios prácticamente únicos. El que se mantiene siempre es el Premio Nacional Alejandra Haider. En 2007 se publica también otro libro, Aprender Ciencia en Espacios Experimentales, aportaciones desde la divulgación y la educación no formal. Ya con este libro y otros, ya hay una muy buena bibliografía que fortalece el apoyo de los tesistas ahora en temas de divulgación. Esta fase no está registrada de manera muy puntual en esta presentación, pero sí destaco que hay una cantidad muy interesante de jóvenes que están terminando alguna carrera en licenciatura, que están en maestría o en doctorado y que ya toman en cuenta los aspectos de divulgación de la ciencia y comunicación para hacer sus propias tesis. Esta es una actividad muy interesante, sobre todo para las universidades, fortalecer y contar con especialistas en comunicación para generar nuevos productos y también nuevo conocimiento alrededor del tema. En 2018 se genera otro seminario en línea denominado Periodismo de la Ciencia. Este ha sido muy afortunado. Seguimos dando con periodicidad, dado que el tema es de mucho interés para los jóvenes y docentes, divulgadores y periodistas.
en el 2000.